días a todas y todos. Para mí es un gran placer presentarles a la doctora Sandra Elizabeth Rodil Posada. Ella nos presentará el tema de espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos X. La doctora Sandra Elizabeth Rodil Posada, nacida en la Ciudad de México, llevó a cabo sus estudios de licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Estudió la maestría en Ciencias en Materiales en la UNAM y posteriormente realizó el doctorado en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. La doctora Rodil ingresó al Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM en marzo del 2001 y actualmente se desempeña como investigadora titular C. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3. La doctora Rodil es física experimental en el área de física de estado sólido con especialidad en la preparación de materiales en forma de películas delgadas o recubrimientos utilizando métodos asistidos por plasmas. Es especialista en técnicas espectroscópicas para análisis de materiales como la espectroscopía de fotoelectrones, elipsometría espectroscópica, espectroscopía Raman, infrarrojo y ultravioleta visible. Ha graduado a 15 estudiantes de doctorado, 21 de maestría y 9 de licenciatura. Tiene publicados más de 150 artículos y 9 capítulos de libros, con un factor H de 38. Ha sido investigadora principal en 24 proyectos financiados por la UNAM, CONACYT y el Gobierno de la Ciudad de México. Entre los reconocimientos recibidos destacan la medalla Alfonso Caso y la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, por parte de la UNAM. La medalla Fernando de Alba, otorgada por el Instituto de Física de la UNAM. El Newton Advanced Fellowship por la Royal Society. Pues para mí es un placer, doctora Sandy, tenerte por aquí y que nos muestres, dar esta continuidad de las técnicas que estamos revisando para caracterización de materiales. Y pues muchas gracias a todas y todos los que nos están acompañando por Facebook, por Blue Jeans. Por favor, durante la transmisión de la doctora Sandra, que nos coloquen sus dudas y comentarios en el chat. Nosotros al final estaremos exponiéndoselas a la doctora Sandy y las estamos colectando. Y bienvenidas, bienvenidos todos y adelante, doctora Sandra. Sí, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias, Erika, por la presentación y bueno, por la invitación a participar en este tema tan interesante. Buenos días a todos los que nos están viendo desde las plataformas y voy a empezar a compartir para iniciar el tema. Entonces, como les digo, primero que nada, pues un agradecimiento realmente a Juan Manríquez, que fue quien me invitó a participar en este tema, en donde pues también hacemos muchísima investigación allí en el Instituto de Investigaciones de Materiales. Entonces voy a iniciar con espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos X, como conocemos realmente en español. Pero a lo mejor ustedes están más familiarizados con el término en inglés, que es X-Ray Photoelectron Spectroscopy o XPS. También históricamente debemos decir que se le conoció como Electron Spectroscopy for Chemical Analysis, ¿no? Entonces también hay veces que van a encontrar este término de ESCA, ¿no? Que está aquí. La plática más o menos la he dividido en estos 5 puntos, en donde quisiera primero mostrarles cuál sería la importancia para el tema que estamos hablando, ¿no? Que es todos los fenómenos, digamos, fotocatalíticos, ¿no? Y luego el concepto, análisis y medición, estos 3 puntos, pues voy a estar un poquito allí mezclando unos con otros, pero bueno, la idea es que entiendan qué es lo que estamos midiendo con XPS, cómo hacemos un análisis de un espectro obtenido con XPS y un poco qué requerimientos tenemos, ¿no? Por cuestiones de tiempo no me voy a meter muchísimo en la parte de infraestructura del equipo, pero bueno, los requisitos y condiciones sí las vamos a mencionar por aquí. Y luego un par de ejemplos, los que alcancemos a ver, de aplicaciones de este tipo de análisis para materiales fotocatalíticos. Entonces, como parte de la importancia, fíjense que
Hice una búsqueda así nada más básica en Scopus, de decir, bueno, XPS y fotocatálisis, ¿no? Y lo que ustedes ven aquí son 28,000 documentos que están distribuidos dentro de todas estas disciplinas que podemos ver aquí. Entonces, si se fijan, sí hay muchísima correlación, ¿no? Y bueno, un poquito la importancia para estudiantes que están en formación es el hecho de que eso significa que ustedes van a estar leyendo artículos relacionados con fotocatálisis y se van a encontrar con que hay un análisis de XPS. Entonces, a lo mejor ustedes no tienen acceso, no van a poder medir XPS, ojalá que sí, pero por si acaso, tal vez no pueden, pero deben entender lo básico de XPS porque van a estar leyendo estos artículos en donde sí hacen un análisis de XPS, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues pensemos que es importante entenderlo, ¿no? Entonces, ¿por qué esta relación? Pues en gran parte porque XPS nos puede dar algo importantísimo, ¿no? La composición a nivel superficial, es decir, qué elementos componen a nuestra muestra a nivel de la superficie. Y si ustedes recuerdan, pues justamente fotocatálisis es un fenómeno de superficie, va a estar ocurriendo en la superficie. Puede que en el interior, ¿no? En este caso, o aquí en el interior, la composición sea diferente, pero la que va a determinar el proceso fotocatalítico va a ser la composición a nivel de superficie. Entonces, justamente XPS es una de las técnicas que nos puede decir de qué está conformada nuestra muestra. Podemos hacer un mapeo, es decir, distinguir, aquí tengo una composición y aquí resulta que tengo otra composición. Entonces vamos a ver que en algunas ocasiones, y sobre todo hoy en día con la búsqueda de hacer heterouniones, pues nos interesa justamente poder identificar si hay una composición diferente a nivel de la superficie, y vamos a ver que esto es posible con los nuevos equipos de XPS. Algo importante que es una de las pocas técnicas que nos da, además de la composición, es decir, además de decirnos de qué elementos está compuesto la muestra, me va a decir cómo están enlazados entre sí estos elementos, ¿no? Entonces, lo que llamamos estructura química o también le llaman especiación química, ¿no? Pero no solamente ver que tengo titanio y oxígeno, es en qué tipo de enlaces están formando estos dos elementos. Entonces, XPS nos va a poder dar esa información. Y algo que es un poco menos estudiado es el hecho de que también podemos estudiar a través de un análisis de XPS la posición de esta banda de valencia. Y nosotros sabemos que las posiciones de las bandas, energéticamente hablando, pues son las que nos van a decir si una reacción de oxidación o de reducción puede o no puede llevarse a cabo desde el punto de vista termodinámico. Entonces, bueno, esto es lo que trato más o menos de cubrir con este curso. Espero que me dé tiempo de llegar hasta el final, ¿no? Entonces, vamos a empezar con los conceptos de XPS, ¿no? Realmente el desarrollo se debe a este señor, a Stig Band. Él fue quien realmente desarrolló el primer sistema comercial. Entonces, si ustedes se fijan, no es tan vieja esta técnica desde el punto de vista ya práctico. Puede que el concepto ya lo tuviéramos y ahorita vamos a ver cuál es el concepto, pero la aplicación no es tan vieja, ¿no? ¿Cuál es la idea de XPS? Lo básico que debemos entender. Nosotros bombardeamos nuestra muestra, que sería esta moradita que vemos aquí, con radiación electromagnética de alta energía. Ya el doctor Luis ahorita nos hizo la introducción de todo lo que es la radiación electromagnética y vimos que justamente los rayos X corresponden a una pequeña ventana de energías, ¿no? Que le llamamos rayos X, ¿no? Todos son fotones que van a tener energías dependiendo de la fuente que yo uso, pues en este intervalo. Fuentes de rayos X entre 200 y 2000. Si me voy a un sincrotrón, pues podría tener un espectro mucho más amplio de energías. Cuando ilumino la muestra con estos fotones de alta energía, lo que voy a hacer es que puedo arrancar electrones. Y estos electrones van a ser aquí recolectados por este espectrómetro que llamamos y los separamos por su valor de energía y los vamos contando. Entonces, al final terminamos con un espectro que en el eje X tiene energía y en el eje Y tiene cuántos electrones con esa energía estuvimos capturando. Entonces, básicamente esta es la idea de lo que estamos haciendo en XPS.
Si lo vemos aquí un poquito a detalle, es mi muestra, la ilumino con estos fotones con energías en el intervalo de rayos X, que estos rayos X pueden penetrar varias micras dentro de mi material. Pero en esta interacción en que estos fotones empiezan a ceder energía a los electrones, estos de coraza, ya también nos los mencionó el doctor Ruiz, estos electrones internos de la muestra, lo que vamos a tener es que vamos a tener que estos electrones pueden salir de la muestra, salen con una cierta energía cinética, pero fíjense que solo pueden salir de la capa más superficial. Típicamente hablamos de unos 10 nanómetros en donde ellos pueden salir. Y la energía que traigan estos electrones, que es la que vamos a medir con el espectrómetro, va a ser característica de los elementos que componen a la muestra. Entonces, esta es la idea básica que me va a permitir identificar los elementos. Si ustedes se fijan, pues esto no es otra cosa que el efecto fotoeléctrico con el que Einstein ganó el premio Nobel muchísimo antes de que tuviéramos como tal un equipo de XPS, ¿no? Pero el efecto básico es fotoeléctrico, pero cuando ya lo aplicamos en esta caracterización de materiales, pues le llamamos justamente estos fotoelectrones o XPS. A nivel atómico, ¿no? Cuando nosotros decimos que estamos bombardeando con rayos X y haciendo que se emitan estos electrones que son los que vamos a detectar, muchas más cosas pueden suceder, ¿no? Yo efectivamente transfiero este fotón, transfiere su energía a este electrón, dándole suficiente energía para vencer la energía con que está enlazado al núcleo y salir con una cierta energía cinética. Pero si yo veo después lo que sucedió con este átomo, pues este átomo quedó por un lado ionizado, aquí le falta un electrón, y pues por otro lado también puede estar excitado, ¿no? Aquí esta representación yo más bien es un ion excitado, ¿no? Le falta un electrón y puede estar en un estado excitado de mayor energía que el estado base. Por lo tanto, él va a tratar de ir a algún proceso de relajación. Y hay dos procesos que son los más viables, un proceso de relajación en donde un electrón de una capa más externa decae, llena este agujero y la diferencia de energía la emite como fluorescencia de rayos X, ¿no? Y el otro fenómeno alternativo es que un electrón de una capa interna decaiga, llene este agujero y otro electrón de una capa más externa sea emitido. Entonces, a este se le llama un electrón Oyer en honor de que fue esta persona quien pudo describir este mecanismo. Entonces, estos son mecanismos de relajación que la fluorescencia no me preocupa en un equipo de XPS porque yo no tengo un detector de fluorescencia de rayos X, pero fíjense que estos dos electrones sí que van a llegar a mi espectrómetro. Entonces, en un espectro de rayos X, pues siempre vamos a tener mi electrón que proviene de una capa interna, básico, pero también voy a tener estos otros electrones y es algo que debo entender que voy a tener que distinguir estos otros electrones, ¿no? Esto que está aquí es básicamente lo que nos da los equipos de fluorescencia de rayos X o el mismo EDS que usamos con la microscopía electrónica de barrida, ¿no? Entonces vamos a ver más detalle qué es lo que sucede. Si yo pienso en mi átomo, pues yo voy a ver que tengo un núcleo y que tengo unos orbitales, unas capas, y tengo las capas más externas que llamaríamos pues ya las de valencia, ¿no? Entonces hago emitir mis fotones, los hago llegar, van a traer una cierta energía y esta energía va a ser transferida totalmente a electrones que estén en algunos de estos orbitales. Esta energía que totalmente le transfiero usa una parte justamente para vencer la energía con que este electrón estaba enlazado al núcleo, es decir, él paga su cuota para poder escapar de este átomo y esa energía que yo le dé tiene que ser suficiente para vencer esta cuota, para pagarla, pero también para que él se lleve una cierta energía cinética, ¿no? Y con esta energía va a salir. Entonces, cuando nosotros vemos aquí el fenómeno, ya sabemos que tiene que haber un balance de energía y pues justamente el balance de energía básico es la energía del fotón, que la conozco porque pues esta es mi fuente, yo la voy a conocer exactamente,
va a ser igual a la energía cinética con la que sale el electrón. Esta es la que me va a medir el espectrómetro, más la energía de enlace, ¿no? Entonces, en realidad, esta la conocemos porque la podemos medir, esta la conocemos porque conozco mi fuente, y la información que yo voy a obtener de aquí es la energía de enlace. Pues estas energías de enlace pues son obviamente características de cada átomo del que estamos hablando, ¿no? Entonces, lo que decimos es que esta es la ecuación fundamental de XPS, en donde la energía de enlace justamente es la que me va a decir qué átomo es y su entorno químico. Vamos a ver esto más adelante. Y estos dos factores pues son los que conocemos justamente de lo que mido y lo que yo estoy haciendo incidir sobre la muestra. Si ustedes se fijan aquí, pues esto sería pues como la energía que requiero para arrancar un electrón de ese átomo. Ah, bueno, sí, eso en un gas sería justamente la energía de ionización de ese electrón, ¿no? En un sólido, que es lo que normalmente estudiamos con XPS, aunque también se pueden estudiar gases en configuraciones muy especiales, pero normalmente medimos sólidos. Lo que nosotros vamos a tener es que además la superficie, ¿no?, del sólido, pues provee una energía extra que es la que mantiene a los electrones dentro del sólido, ¿no? A esto le llamamos esta función de trabajo. Entonces, cuando aquí hacemos el balance, es que en realidad tuvo que pagar este electrón para salir, además de pagar la energía de enlace para poder escapar, tuvo que pagar suficiente energía para vencer esta potencial que mantiene al sólido, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos que restarle esta pequeña parte de función de trabajo, ¿no? Es muy pequeñita, 5, 6, 2, 3 electronvolts comparado con estas energías, ¿no? Pero es importante considerarla en el balance de energía. Bueno, entonces típicamente en un espectro de XPS esto es lo que nosotros llamamos un espectro de baja resolución. Ustedes lo van a ver que le llaman survey o un espectro de baja resolución, en donde yo mido todas las energías cinéticas posibles, los convierto en energía de enlace, y entonces de aquí yo puedo identificar todos los átomos que componen a mi muestra, ¿no? Luego yo puedo tomar, por ejemplo, aquí viene el carbono, puedo tomar la región del carbono y mirarlo en alta resolución. Ahora veo con mucho detalle todo lo que aquí casi no se le ve el detalle, y de aquí es donde voy a sacar la estructura química, es decir, esto es electrones que han salido del carbono, pero que tienen diferentes entornos químicos. Y si ustedes se fijan, estos diferentes entornos químicos que están aquí en esta ecuación, pues me permite el XPS identificar estos entornos químicos. Entonces, esta es la ganancia de XPS, composición a nivel de superficie más el entorno químico de cada uno de los átomos que componen a la muestra. Entonces, decimos que podemos identificar todos los elementos presentes, típicamente en concentraciones mayores al 0.1% atómico. Lo único que no vamos a poder medir es helio e hidrógeno, y ahorita más adelante vemos que pues, estos prácticamente es que su señal es muy, muy poco intensa y sería imposible detectarlos. Pero vamos a tener una determinación de la composición superficial, pero fíjense que yo aquí le pongo un adjetivo que le llamo semi-cuantitativa, y vamos a ver por qué. Hacemos muchas aproximaciones, de manera que la composición debo tomarlo como algo semi-cuantitativo. Podemos determinar este entorno químico, es decir, estados de oxidación o quién está enlazado con quién, ¿no? Y bueno, esta es la idea, composición elemental, prácticamente todos los elementos de la tabla periódica a partir del helio. Y no importa el tipo de material, ¿no? Metal, cerámico, polímero, compuesto, etc. Entonces, todos los podemos determinar. Ahora, vamos a entender por qué es que la energía de estos electrones nos permite identificar al átomo del cual provienen, ¿no? Entonces, para esto nos recordamos nuestros conceptos básicos de la mecánica cuántica, en donde nosotros sabemos que cuando se resuelve la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno, de ahí encontramos que los niveles de energía de los electrones en los átomos están cuantizados.
Y estos niveles de energía los definimos con estos 4 números cuánticos. En cada uno de estos estados solo puede haber un electrón. Y esto nos dio lugar a lo que llamamos los orbitales, ¿no? El orbital 1s, que es el orbital más interno, más cercano al núcleo, es decir, electrones aquí son los que van a estar más fuertemente enlazados al núcleo, ¿no? Luego el siguiente sería el nivel de energía n igual a 2, ¿no? Al tener n igual a 2, pues puede tener orbitales s y orbitales p. Y así sucesivamente. El 3 que va a tener orbitales s, p y d. Y el número de electrones que podemos tener en cada uno de estos orbitales, pues también va aumentando. Entonces, nosotros lo que aquí justamente vamos a hacer, y yo también por eso digo que XPS es una prueba de esta solución de la mecánica cuántica, porque justamente vamos a distinguir electrones de cada uno de estos niveles orbitales, ¿no? Y eso es parte de lo interesante de esta técnica, ¿no? Aquí debemos recordar, además, que además del nivel de energía N y del momento angular L, pues resulta que estos dos nos dan lugar a un acoplamiento que llamamos spin-órbita, y entonces un nivel 2p, que deberíamos decir, pues es un nivel orbital p, puede tener 6 electrones. En realidad estos electrones no son equivalentes en energía, porque este acoplamiento spin-órbita rompe esta degeneración y en realidad un nivel P tiene 2 subniveles, ¿no? Uno de menor energía, uno de mayor energía, ¿no? Y los electrones en realidad se acumulan de esta manera, ¿no? Y pues tenemos reglas de la cuántica para decirnos cuál es, digamos, este momento angular total, ¿no? L más menos S, el que nos va a decir estos dos niveles y nos va a decir la ocupación relativa de estos dos niveles. Eso mismo nos va a pasar con cualquier nivel energético con momento angular mayor que 0, ¿no? Entonces, para el 1 tenemos estos dos orbitales, para el L igual a 2, que sería un orbital D, pues tenemos otra vez un desdoblamiento aquí y vamos a tener dos orbitales que pues los denotamos con estas, justamente la suma de L más menos S, ¿no? Los vamos denotando y si ustedes se fijan la ocupación es diferente, ¿no? Y esto es importante porque entonces para cada uno de estos orbitales en XPS yo veo 2 picos P, 2 picos D, 2 picos F, no voy a ver un solo pico porque tengo una diferencia de energía y mi equipo es suficientemente sensible para observar esta diferencia que está aquí. Entonces, eso es lo que nosotros podemos representar aquí. Por ejemplo, orbitales S, que L es igual a 0, pues se van a distinguir por un solo pico. Pero orbitales P, L igual a 2, van a tener 2 picos. Orbitales D, L igual a 3, van a tener 2 picos. Orbitales F van a tener 2 picos. Y si ustedes se fijan, la separación entre estos dos, pues cumple unas reglas de mecánica cuántica que no vamos a ver con cuidado, pero que está cambiando entre P, D e F, o también entre átomos más ligeros o átomos más pesados, ¿no? Entonces, de repente van a estar tan cerca que tal vez ya no los llego a ver, pero conceptualmente sí existen. Y por otro lado, ven que hay una relación de intensidades y esto tiene que ver con lo que les decía, el llenado de estos dos, ¿no? Entonces, la relación de intensidades entre estos dos picos es algo, ¿no? Que aquí lo vemos, 2 a 3, 3 a 4, 1 a 2. Y esto se va a cumplir en todos nuestros espectros. Esto nos permite identificar que estos dos picos no son dos elementos. No, son los dos picos del cobre 2P. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, en inglés ustedes van a ver que a esta separación le llaman la separación del doblete, aparecen así reportados como DS, ¿no? Estos dos que están aquí. Y bueno, entonces la notación, pues, que normalmente usamos en XPS es esto. Aquí está el número cuántico principal, aquí está el momento angular, ¿no? Y aquí está el momento angular total que está tomando el desdoblamiento por acoplamiento spin-órbita, ¿no? Entonces, esto es lo que significa esta notación que vemos aquí. Entonces, bueno,
Vamos a ver aquí con un pequeño ejemplo lo que nosotros podemos ver, ¿no? Voy a usar rayos X, que es una fuente de aluminio. Voy a usar la señal principal del aluminio K alfa, que está en 1486.6, ¿no? Y esta es mi fuente de rayos X que voy a enviar a este átomo con todos sus electrones en sus diferentes orbitales. Y fíjense que me estoy tomando como ejemplo el bismuto, que tiene muchísimos electrones y por lo tanto muchísimos orbitales. Aquí vemos en esta representación 2 electrones aquí, 2 electrones aquí. Aquí hay 6, pero sabemos que esto va a estar desdoblado, eso van a ser realmente 2. Aquí va a haber este 3s, pero aquí va a haber 2, aquí va a haber 2, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, cuando nosotros recordamos la química, pues los electrones más externos son los electrones que llamamos de valencia. Entonces, ¿quiénes me sirven para identificar al bismuto? Todos los internos, los que no sean de valencia. ¿Por qué? Porque los de valencia se utilizan para enlazarse con los otros átomos y esto terminan convirtiéndose en una especie de banda de valencia con un continuo que deja de ser un valor de energía discreto que me permita identificar. Pero bueno, ahí en banda de valencia vamos a ver que tenemos otra información interesante. Entonces, para este bismuto, si yo me voy a nivel atómico, ¿no? Así como lo dibujo aquí, a nivel atómico, veo dónde están, a qué energías, las energías de enlace de cada uno de estos electrones, ¿no? Los 1s están súper enlazados al núcleo, ¿no? Y así voy viendo todos estos. ¿Recuerdan la ecuación fundamental? Me voy a olvidar aquí de la función de trabajo, es que la energía cinética con la que salga mi electrón tiene que ser igual a la energía del fotón, que ya les dije es esta, menos la energía de enlace. Entonces, para que esto podamos arrancarlos, pues esta energía cinética tiene que ser positiva. Y aquí ya pueden ver que esta diferencia me dice, pues todos los que están aquí arriba no los puedo sacar con esta fuente de rayos X, pero todos los demás sí los puedo sacar, ¿no? Porque las energías a partir de aquí, cuando yo reste 1486 menos el enlace, pues van a ser positivas. Entonces, yo puedo esperar que estos niveles 4S, los 2 4P, los 2 4D, los 2 4F, etcétera, yo los pueda observar en un espectro de XPS del bismuto. Y esto es lo que vemos aquí, ¿no? Todos estos positivos, ¿no? Nosotros debemos poderlos buscar y encontrar. Entonces, lo convierto ya a energía de enlace. Aquí está el 4S, debe estar alrededor de 939 y aquí está, ¿no? Alrededor de 900 y cacho, aquí está. Los 4P, uno está en 800 y otro está en 600. Fíjense qué separados están. Pues aquí están, 4P, 4P. Los valores exactos no dan, porque esto es un cálculo atómico, esto es un sólido y además aquí tenemos la función de trabajo, ¿no? Entonces, no se preocupen por el valor exacto, pero vean que más o menos ahí están. Los 4D, aquí están en 460, 440, pues aquí los veo. Los 4F, aquí están en 160 y algo. Luego tengo casi no se ve, el 5S, por ahí está metidito, pero no se ve. El 5P, sí los puedo ver los dos. Y el 5D, 26 y 23. Pues que fíjense que el 5S queda en medio de estos dos, de los 4F, ¿no? Miren, 159. Entonces, por eso casi no lo vemos. Pero aquí lo que quiero que ustedes vean es que esto es una huella digital. Es decir, del bismuto, yo espero ver todos estos. Aquí están. Y no hay ninguna razón para que yo, alguno de ellos, en principio, no lo detectara. Puede que sea la probabilidad de que se dé esta interacción sea baja y entonces su intensidad es pequeña, pero en principio prácticamente todos los puedo ver, ¿no? Entonces, no solamente es que yo veo un pico que me dice que ese es elemento, no. Todavía no. Listo, doctora, ya estamos en Facebook. Bueno, me dicen que parece que por aquí se perdió la transmisión. Pues voy a tratar de retomar desde aquí
La idea que venía platicándoles es que justamente para cada uno de estos elementos, en este caso estábamos analizando el bismuto, debemos observar casi todos los picos cuya energía cinética, cuando yo haga esta diferencia, sea positiva. Entonces, en este caso, nosotros vemos que del bismuto esperaríamos todas estas señales. Entonces, si nosotros vemos el espectro de XPS del bismuto, aquí está. El nivel 4S debería estar alrededor de 950, 940 electromoles y pues aquí lo encontramos, ¿no? 4P son dos señales, aquí van a estar estas dos señales, ¿no? Los 4D, 460 y 440, aquí las estamos viendo. Y así sucesivamente. De manera que nosotros siempre tenemos no solamente una señal, sino todo el conjunto de señales que se convierten en una huella digital para cada elemento, ¿no? Entonces, para otros compuestos en donde yo tenga combinación de elementos, por ejemplo aquí cloruro de sodio, yo puedo pensar atómicamente cuáles son sus orbitales y sé que estos que están aquí son los electrones de valencia, son los que se van a usar para la unión, para el enlace entre el sodio y el cloro, y que si ya lo viera como un sólido, entonces estos 3S y el 3P de estos dos van a conformar la banda de valencia. Los únicos que voy a ver como electrones de coraza o electrones internos son estos otros, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en este sodio o en esta sal que le quiera yo medir con XPS, pues estos de valencia no los voy a ver como identidad que me permita identificar a los elementos, pero a estos internos sí los debo ver. Entonces, ¿qué pasaría? Yo mando rayos X y lo que va a poder excitar estos rayos X van a ser, por un lado, salen electrones de valencia que van a llegar a mi detector, pero también salen electrones internos. Pues con los internos voy a poder identificar los elementos, con los de valencia no puedo identificar, pero vamos a ver que hay otras información que me van a dar, ¿no? Entonces les ponía aquí otro ejemplo en donde vemos una muestra que tiene titanio, que tiene oxígeno, ¿no? Es como un óxido de titanio. Si yo veo en baja resolución, me voy a encontrar los elementos que como huella digital, el oxígeno 2S, el oxígeno 1S, el titanio me encuentro el 2S, 2P, 3S, 3P. Entonces, estoy segura de que tengo titanio porque están en las posiciones de energía de enlace correspondientes. Hay otros picos acá que son estos picos de la relajación Auger que siempre van a estar presentes, ¿sí? Y me sirven también un poco para identificar, pero ahorita nos estamos concentrando en los de XPS, ¿no? Si yo hago alta resolución, veo al oxígeno en un ambiente químico. El titanio, veo las dos señales del titanio porque es un orbital P, recuerden, desdoblamiento spin-órbita, y se deben cumplir las reglas de la mecánica cuántica. El pico este es el doble de intenso de este que está aquí. Si esto no se cumpliera, pues quiere decir que tengo alguna otra señal afectando alguno de estos picos que tenemos aquí, ¿no? Pero normalmente eso es lo que yo esperaría. Y luego, si veo muy cerca del cero, de energía de enlace cero, es decir, los más externos, pues por allá me voy a encontrar banda de valencia, ¿no? Y podré hacer un análisis, llegaremos por ahí a un ejemplo más adelante, ¿no? Luego, pasamos a que, ok, ya tengo titanio, tengo oxígeno, ¿cómo calculo cuánto tengo de cada elemento? Y eso sería la parte principal para la que usamos XPS, que es obtener la composición elemental. Pero que yo les voy a insistir en que esta composición es un poco semi-cuantitativa. En parte porque la intensidad de ese pico efectivamente está relacionada a la concentración, pero pueden ver que hay muchos otros factores que afectan a la intensidad. Factores instrumentales que están aquí, factores que son, digamos, de qué orbital estoy hablando y de la probabilidad de excitación de electrones por fotones en cada uno de estos orbitales.
de el camino libre medio con que los electrones puedan salir, es decir, qué tan fácil va a ser para un electrón de la muestra escapar, porque piensen que cuando ese electrón viaja hay muchísimos más átomos, hay muchísimos electrones y entonces hay interacciones electrostáticas. Entonces, por eso la profundidad la vemos en términos, la composición la vemos en términos de la profundidad y de este concepto de camino libre medio que ahorita vamos a revisar. Y además, pues de mi parte geométrica en que yo tenga la distribución. ¿Qué hacemos para hacer esto simple? Pues concentramos todos estos factores en algo que llamamos este factor de sensitividad relativo, los cuales pueden ser calculados teóricamente, y esto se hace para los átomos, o pueden ser empíricos, tomar una muestra de referencia, ver qué relación hay entre intensidad y concentración y entonces calcular este factor. Normalmente lo tenemos tabulados, ¿no? Por ejemplo, aquí en un libro están los factores de sensitividad atómicos o en el software que utilicemos para analizar seguramente vamos a tener una base de datos que contiene a estos factores. Si son atómicos, pues es un poco de problema porque normalmente yo tengo un compuesto y estos factores cambiarían según la composición, ¿no? Si son empíricos, pues es un poco más fácil, pero nos implicaría conseguir muestras de referencia, calcular el factor de sensitividad y luego usarlo para nuestras muestras experimentales. Entonces, bueno, vamos a ver aquí un ejemplo, ¿no? De cómo calculo esta composición. Ya les decía Erika, yo trabajo películas delgadas y aquí hicimos una película delgada mezclando aluminio, cromo en un ambiente de oxígeno. Entonces yo espero ver estos elementos, ¿no? Cuando mido el espectro, pues ahí está, ¿no? Tengo cuentas por energía, ¿no? Para entender qué es lo que tengo aquí y poder identificar, pues puedo irme a una configuración electrónica básica y saber, ok, del cromo tengo estos niveles, del aluminio tengo estos niveles y me fijo en las energías de enlace que están aquí, ¿no? Mi fuente de rayos X sigue siendo este aluminio K-alfa y entonces yo ya sé que de aluminio no voy a poder sacar electrones del nivel 1s porque la energía no me alcanza para arrancarlos, pero seguramente que debo ver aluminio 2s y aluminio 2p. Y si ustedes se fijan, aquí está el 2s y el 2p. Si lo amplifico aquí para que miremos las energías, el 2s está aquí más o menos por 120 y el 2p alrededor de 70 y algo, ¿no? Acuérdense que aquí le tengo todavía que restar esta función de trabajo, que estos valores son atómicos y que esto es ya un sólido conformado. Entonces puede haber pequeñas diferencias, pero esto me da una buena idea de dónde yo espero observar las señales, ¿no? Y ya estamos. Tenemos las dos señales que yo espero. No veo dos picos porque fíjense que están muy cerca entre sí. Para el cromo, yo esperaría, ¿no? Estos son los orbitales del cromo. Con esta energía, pues no me va a alcanzar para 1s, pero me debe alcanzar para extraer 2s, 2p, 3s y 3p. Entonces voy y los busco. Pues aquí está el 2s, ¿no? Alrededor de 700. El 2p, y aquí se ven los dos picos, ¿no? Alrededor del 580. El 3s, tengo que amplificar acá para verlo. Aquí está el 3s alrededor del 70 y algo, que si se fijan se encima bastante con el aluminio 2p, ¿no? El 3p están aquí, ¿no? No se separa porque sus diferencias en energía son muy pequeñas. Pero ya está, ya identifiqué a todos los elementos y bueno, aquí está el oxígeno. Si quiero ver cuánto tengo de cada uno, pues voy a obtener la intensidad del pico más intenso, oxígeno 1s, el aluminio 2p, el cromo 2p, en este caso se usa solamente uno de los orbitales, el 3 medio, ¿no? El segundo que está aquí, y tomo sus factores de sensitividad que están aquí definidos. Y entonces aquí obtengo la composición a nivel de la superficie, ¿no? Esos primeros nanómetros en la superficie. ¿Cómo medí la intensidad? Aquí estas figuritas lo representan muy bien. En realidad tengo que medir el área bajo la curva
del pico que me corresponda, pero todo esto que está acá, toda esta señal de fondo que llamamos ahí, la debo quitar. Yo debo partir de aquí hacia acá y de aquí hacia acá. Entonces, siempre debo usar alguna ecuación para quitar esta señal de fondo. Vamos a ver de dónde viene esta señal de fondo y por qué la tengo que quitar, ¿no? La señal de fondo básicamente proviene de que recuerden que yo les dije al inicio que los rayos X pueden penetrar varias micras de profundidad en la muestra. Pero los electrones que vengan de profundidades muy grandes, ¿no? Son arrancados del átomo, pero se van a encontrar con muchísimos átomos en la superficie, muchos electrones, sufren colisiones inelásticas y pueden perder su energía, de manera que este electrón nunca llegó a salir. Este que está aquí intermedio es arrancado del átomo, sufre colisiones y sí llega a salir. Pero su energía cinética ya no me checa con la ecuación porque él perdió mucha energía en colisiones. ¿Qué sucede? Que se va a una región como si estuviera más fuertemente enlazado, ¿no? Va a quedar por aquí. Y solo los que están más en la superficie, que no sufren colisiones, van a ir a sumarse al pico, en este caso, del titanio. Entonces, el background es algo que pues va a venir de todos los otros elementos y que no me sirve para identificar. Por eso tomo y pongo una ecuación que me permita eliminar este background, ¿no? Y bueno, ese es el detalle de este camino libre medio y vamos a ver que cuánto mide, ¿no? Y por qué sabemos que es alrededor de esos 10 nanómetros, ¿no? Lo vamos a ver con un ejemplo. Voy a pensar que yo tomo el silicio, esta es su configuración electrónica. Voy a redondear aquí los números para que veamos. Voy a pensar que mi energía de fotón fuera 1800 y que voy a arrancar electrones 2p del silicio que están enlazados alrededor de 100 electronvolts. Si yo tomo mi ecuación fundamental, va a ser la energía cinética con que salga este electrón, va a ser la energía del fotón, 1800, menos la energía de enlace, 100, menos la función de trabajo, que digamos que típicamente anda por alrededor de 5 electronvolts. Entonces, la energía cinética de este electrón proveniente de un orbital 2p del silicio es del orden de 1695. Entonces, vamos a ver cuánto puede viajar en este silicio un electrón con esta energía para ver si alcanza a salir de esta muestra de silicio. Y para esto nos vamos a esta que se llama la curva universal del camino libre medio de los electrones. Y esto se llama curva universal porque ustedes ven que se ha medido para muchos elementos y todos más o menos caen dentro de esta distribución. Energía cinética versus camino libre medio, distancia que pueden recorrer sin sufrir colisiones inelásticas. Entonces, mi electrón tenía 1695 electronvolt de energía cinética. Pues aquí está. Y yo voy y me fijo cuánto puede recorrer y fíjense que es apenas casi 20 Armstrong, es decir, 2 nanómetros. En promedio decimos que pueden caminar y salir de 3 caminos libres medios. O sea, máximo va a recorrer 6 nanómetros sin sufrir colisiones inelásticas. Y de ahí ven de dónde viene esta idea. En promedio, para la mayoría de los átomos, de los sólidos, hablamos de que XPS, su profundidad de análisis, son 10 nanómetros, ¿no? Todo lo que provenga de más de 10 nanómetros, pues se va a ir por allá al background, ¿no? Y solamente estos nos van a servir para identificar la composición. Entonces, aquí el detalle es que cuando nosotros comparamos una misma muestra con diferentes técnicas, pues tenemos que tener cuidado porque ese volumen de análisis es diferente, ¿no? XPS les va a dar la superficie por esto. Camino libre medio está entre 1 y 2 nanómetros y yo lo que voy a medir es esta superficie.
Pero cuando uso alguna de estas dos técnicas, EDS o EDX, como la conozcan, ¿no? O fluorescencia de rayos X, en que lo que medimos son rayos X, que sí pueden provenir de mayores profundidades, pues entonces voy a tener tal vez una composición diferente a la que yo mida con XPS. Un ejemplo que les pongo aquí es pensar que esta fuera mi muestra. Yo tengo un substrato, ¿no? Piensen en un pedazo de vidrio que tiene ciertos elementos y arriba de ese vidrio yo he puesto 10 nanómetros de una pequeña película. Si yo me voy a una técnica de bulto, por ejemplo, fluorescencia de rayos X, pues la señal que me va a dar es básicamente la del vidrio. Me va a decir, pues tienes un montón de calcio y silicio y casi lo que yo tenga aquí como elemento A, casi no lo voy a ver. Es más, a lo mejor me dice que ni tengo, ¿no? Si yo me voy a una técnica intermedia que le decimos como sensible a la superficie, tal vez el EDS, en el que por el hecho de que enviamos electrones y estos electrones no pueden viajar demasiada profundidad, pues tal vez me detecta algo de lo que tengo aquí más el vidrio, ¿sí? Pero si yo me voy a XPS, pues sencillamente me va a decir, no, tú solo tienes el elemento A, yo no veo calcio ni veo silicio, ¿no? Entonces, comparar entre diferentes técnicas hay que tener cuidado. ¿Cuál es su profundidad de análisis de cada técnica? Les decía que esta compañía tiene esta tabla comparativa que es muy, muy ilustrativa porque ustedes aquí ven profundidad de análisis para cada una de estas técnicas, ¿no? Entonces aquí está el SEM-EDS, les va a dar hasta una micra, fluorescencia les va a dar hasta 2 micras, mientras que XPS se queda en 10 nanómetros, ¿no? Entonces, compararlo, esto es con precaución. Bueno, y luego el otro detalle del concepto del camino libre medio es que, por un lado, estamos pensando que ese camino libre medio es para que los electrones escapen del sólido. Pero una vez que escapan del sólido, pues de todos modos tienen que viajar hasta el detector. Esto implica que yo aquí en mi atmósfera no puedo tener un gas. Si yo tengo un gas, estos electrones van a colisionar y tampoco van a llegar con su energía cinética que me permita identificarlos. Esto nos obliga a trabajar en vacío. El vacío que requeriríamos para asegurar esto sería lo que llamamos alto vacío del orden de 10 a la menos 6 torrs. Pero además, el hecho de que XPS esté analizando la superficie, tenemos que pensar que cuando yo tengo una muestra expuesta a un ambiente, lo que va a suceder es que se forma una monocapa de estas moléculas que están aquí muy rápidamente, ¿no? Por el puro hecho de que están colisionando y se va formando una monocapa. Entonces, típicamente tenemos el tiempo para que se forme una monocapa, depende de la presión en la que yo estoy trabajando. Entonces, si nosotros estuviéramos en 10 a la menos 6, se nos formaría una monocapa de lo que sea que estuviera en el ambiente en 3 segundos. Es decir, no me daría tiempo de medir mi muestra porque lo que voy a medir es lo que está absorbido en la superficie. De aquí que XPS trabajamos en ultra alto vacío, 10 a la menos 9, para que me dé suficiente tiempo para medir la muestra una vez que yo la tengo limpia, ¿no? Entonces, este es un requerimiento de XPS, trabajar en ultra alto vacío. Y bueno, aquí rápidamente resumo estos conceptos. Podemos medir cualquier elemento desde litio hasta uranio. Yo lo veo como que es semi-cuantitativo, es muy difícil que las concentraciones sean absolutas, ¿no? Pero podemos medir desde 0.1% atómico, casi no requerimos preparación de muestra, pero debe estar limpia, ¿no? Y eso ahorita lo vamos a ver. Y bueno, profundidad de análisis es superficial. Lo que dijimos, la muestra, como medimos la superficie, estos 10 nanómetros debe estar libre de contaminantes, óxidos, especies absorbidas. Es decir,
quieren medir XPS, mantengan su muestra en condiciones de limpieza, llévenla limpia, ¿no? Las dimensiones laterales no es tanto un problema, las dimensiones de altura, dependiendo del equipo, sí pueden ser un problema, entonces típicamente muestras delgadas, pueden ser grandes, ¿no? Hasta, fíjense aquí, hay hasta 60 milímetros, 25 milímetros, pero idealmente que estén limpios. Y bueno, otro detalle es que algunos elementos nos va a costar trabajo medirlos porque estamos trabajando en vacío y ustedes recuerden en sus diagramas de base, estos diagramas de fase, que si yo bajo la presión, pues puedo sublimar a mi sólido, ¿no? Entonces, algunos sólidos pues son muy sensibles y se subliman antes de que lleguemos a estos 10 a la menos 9. Entonces, estos que están aquí, a lo mejor el técnico les va a decir, yo no te mido esa muestra, ¿no? ¿Por qué? Pues simplemente se van a volver un gas y el vacío los va a sacar y no se las pueden medir, ¿no? Entonces, algunas muestras no son posible medirlas por ese detalle. Bueno, esa fue la parte de composición y de qué tienen que preparar para sus muestras, ¿no? Lo otro que dijimos que es importante de XPS y que es una de las que es casi la única técnica, casi así sencilla, que nos permite determinar estructura química, ¿no? Es lo que vamos a ver. ¿Por qué nos permite? Pues por este detalle, ¿no? Si yo veo aquí a mi silicio, estos son sus orbitales a nivel atómico. Cuando formo un compuesto, ¿no? De puro silicio, ¿no? Formo un sólido de silicio. Sabemos que estos electrones van a ser las bandas de valencia de conducción del silicio y los internos casi no se modifican, pero tantito se modifica su energía. Este tantito, ese es un corrimiento en energía que si mi equipo es suficientemente sensible, lo voy a poder medir. Este corrimiento va a depender los átomos vecinos son silicio o los átomos vecinos son oxígenos o son carbonos o son nitrógenos. Entonces, midiendo estas diferencias, yo puedo identificar con qué está enlazado el silicio. Entonces, lo que nosotros decimos es que hay un corrimiento del pico de fotoemisión, ¿no? Entonces, aquí ven al titanio metálico, sus dos orbitales P. Cuando este titanio está enlazado con oxígenos, fíjense el corrimiento que sufre, 4.6 electronvolts. Cualquier equipo hoy en día puede medir este corrimiento que tenemos aquí, ¿no? Entonces, nosotros por eso podemos identificar cómo está enlazado el titanio. Aquí, si lo vemos, estos corrimientos en energías de enlace básicamente dependen de cómo se cambiaron los electrones de valencia, y ahorita vamos a ver a detalle, o de los vecinos y de a qué distancia están los vecinos. Es decir, hay dos efectos que generan estos corrimientos, ¿no? Y esto sería la idea de que los átomos, los electrones de valencia se modificaron, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estos electrones tienen interacciones electrostáticas, interacciones de Coulomb, y nosotros sabemos que los electrones más externos están apantallados por los más internos. Si le quitamos los externos, pues se desbalancea esta situación y esto crea estos corrimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estados de oxidación. Claro, cuando hay oxidación hay transferencia de electrones, ¿no? Entonces, yo esperaría que si yo pierdo electrones porque mi metal cedió esos electrones hacia el oxígeno, pues voy a tener cambios en la energía de enlace. Y puedo ganar o puedo perder y en cualquier caso, yo voy a tener posibilidades para estos elementos de ver sus estados de oxidación. Aquí está un ejemplo con el aluminio y el óxido de aluminio. Cuando se oxida, pues cedió sus electrones, ¿no? Estos electrones que estaban acá, los cede hacia el oxígeno y entonces voy a tener corrimientos. ¿Qué es lo que sucede cuando pierde a estos electrones? Pues, por ejemplo, los electrones que estaban en el 2p ahora están más fuertemente atraídos hacia el núcleo, como si su energía de enlace que estaba en 72 va a aumentar.
Entonces yo voy a distinguir el aluminio metálico está menos enlazado, o si lo veo como con una energía de enlace menor que cuando el aluminio está oxidado, ¿no? Este está más fuertemente enlazado. ¿Por qué? Porque ya está menos apantallada la carga nuclear. Entonces, cuando yo espero, la mayoría de los metales, cuando están oxidados, va a aparecer la señal de sus fotoelectrones a energías de enlace mayor. En el caso del carbono, pues lo puedo pensar como que es un efecto de electronegatividad, no necesariamente de estado de oxidación, pero me va a pasar lo mismo, ¿no? Si yo enlazo carbono con oxígeno, pues los electrones externos del carbono en el enlace covalente van a tender hacia el átomo de oxígeno, entonces los electrones 1s se van a ver más fuertemente atraídos hacia el núcleo, es decir, mayor corrimiento, ¿no? Toda esta información, bueno, hay gente que también lo puede ver como diferentes estados de oxidación, es un modelo, pero toda esta información, fíjense, está ya muy tabulada. Esa es una de las ventajas que hoy en día tenemos. Después de varios años de estar trabajando con XPS, ustedes encuentran esta información tabulada. El carbono con hidrógeno o con carbono va a estar acá en 284.8, 285. Si se enlaza con nitrógeno, se va aquí. Si se enlaza con oxígeno, se va por acá. Con flúor, que es todavía más electronegativo, se va por acá. Entonces, nosotros estos corrimientos nos permite identificar el ambiente químico del carbono. Ahí ustedes lo pueden ver en diferentes bases de datos. Algunos a lo mejor no los podemos distinguir, ¿no? Como estos dos, ¿no? Pues es imposible, coinciden. Pero a este, seguritito que sí lo podemos ver. Y aquí ustedes ven un enlace, un análisis muy bonito de todo, ¿no? Carbono con hidrógeno, con un oxígeno, con dos oxígenos, con dos flúors, con tres flúors y perfectamente separados estas señales. En el silicio, pues nos pasa algo similar. Yo puedo tener silicio monoatómico, silicio con oxígeno, con nitrógeno, con flúor, con carbono, y espero ver, ¿no?, estas señales separadas en energía de enlace, ¿no? Aquí lo pueden ver también en esta representación. Por ejemplo, estos dos me va a costar trabajo separarlos, pero de este lo voy a poder distinguir por este corrimiento que sufrieron, ¿no? Ahora, regreso a esta ecuación porque les dije, por un lado es el efecto que haya en electrones de valencia, pero también tengo que tomar en cuenta a los vecinos, ¿no? Entonces, de repente, estos estados que le llamamos inter dominan. Y entonces, a diferencia de, por ejemplo, el titanio, que a medida que aumenta su oxidación, su energía de enlace aumenta, por ejemplo, en bario o en el cobre, esto no funciona. Es decir, aquí hay algunas excepciones, algunos átomos en donde esta regla general no funciona, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, el cobre es uno en que la gente quiere usar el corrimiento, pero no es cierto. El cobre no sufre corrimiento con los diferentes estados de oxidación. Aquí vemos ejemplos del titanio, ese sí funciona, y podemos tener una muestra en donde, fíjense, todos estos diferentes estados de oxidación se suman y que tenemos que hacer de convoluciones para extraer cuánto hay de cada uno de estos estados de oxidación. Este es un ejemplo muy bonito en donde aquí se los ponen justamente. Yo puedo calcular, siempre va a haber mi doblete, ¿no? 2 de este, 2 de esta, 2 de esta, ¿no? Pero sumando las áreas bajo las curvas puedo ver qué porcentaje tengo de cada uno de estos estados de oxidación. Entonces, bueno, aquí el corrimiento me va a permitir ver la estructura química, ¿no? Estos corrimientos están muy reportados en bases de datos y típicamente sucede esto, ¿no? Cuando veo corrimiento a mayores energías de enlace, porque la carga de valencia disminuye, porque hay transferencias de electrones hacia un átomo más electronegativo o porque aumento el estado de oxidación. Esto es lo normal, pero hay excepciones por allí.
Entonces, nosotros aquí vemos que pues esta es la medición precisa que requerimos y para eso queremos que nuestra fuente de rayos X tenga un haz monocromático. Este espectrómetro tiene que ser muy preciso para poder distinguir estas variaciones de 0.1, 0.2, 0.3 electronvolts, ¿no? Entonces, todo esto se suma a que, bueno, en mi equipo yo requiero una medición muy cuidadosa de esta energía de enlace, ¿no? Pero que si ven aquí, depende de esta función de trabajo. Y aquí tenemos un pequeño problema. Esta función de trabajo, si ustedes la buscan para los materiales, no sabemos cuánto es esta función de trabajo, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos experimentalmente es, si mi muestra es conductora, esto es muy fácil. Esta es mi muestra, este es el portamuestras del equipo. Cuando yo los ponga en contacto, yo sé que los niveles de Fermi se van a igualar. Entonces, puedo usar la función de trabajo del equipo y esa misma coloco en esta ecuación. El problema es cuando mi muestra es no conductora. Voy a tener, por ejemplo, un semiconductor en donde el nivel de Fermi está por allí en algún lado y que resulta que cuando yo las coloque junto con el portamuestras, tengo un doblamiento de bandas en donde yo ya no puedo usar esta función de trabajo como una referencia. Entonces, muestras no conductoras es un pequeño problema para medir en XPS, que lo solucionamos de alguna manera, ahorita les platico, pero que debemos pensar que siempre es un pequeño problema, ¿no? ¿Qué hacemos? Usamos señales de referencia. Yo le puedo poner a mi muestra un poquito de oro o uso el carbono. Acuérdense que les dije que resulta que el carbono casi siempre lo tengo como un contaminante. Entonces, uso el carbono para corregir mis energías de enlace, aunque yo no conozca esta función de trabajo, ¿no? Entonces, ese es el truco que hacemos experimental, pero pues es un pequeño detalle, ¿no? Otro problema con muestras no conductoras es que resulta que, imagínense, ustedes tienen aquí su muestra y yo les dije, mandamos fotones y le estamos saque y saque electrones, pues esto se va cargando positivamente. Cuando a esta muestra es un conductor, pues como hace contacto con tierra, los electrones se van llenando la muestra y no se carga. Pero si mi muestra es no conductora, ese exceso de iones positivos, porque le estoy arrancando electrones a la muestra, me generan una carga extra. Esta carga extra, pues sería que para que ahora un electrón salga, tiene que vencer este otro potencial que está aquí. O se va a modificar por este potencial. Entonces, aquí se me sumaría un efecto de carga. Y ustedes ven aquí que un pico se recorre. Y eso sería un problema porque perderíamos el valor de energía de enlace. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente tenemos un sistema para neutralizar la carga, ¿no? Mi muestra, yo le estoy mandando las de rayos X, sabemos que se va a ir cargando. Entonces, lo que empiezo a mandarles son electrones de alta energía y para evitar cualquier carga posible, también le mando iones de baja energía y entre ellos dos van compensando esta carga. Y esto me permite medir esas energías de enlace. Y todo esto nada más para decirles que por eso los equipos de XPS se van llenando de aditamentos, ¿no? Al final tenemos muchos aditamentos porque tenemos que medir adecuadamente todo esto, ¿no? Entonces, la idea básica es, voy a generar mis rayos X. Hoy en día esta es la manera en que la mayoría de los equipos funcionan. Ya no es un filamento, ya es una fuente de taboruro de lantano que envía electrones a un ánodo de aluminio, de ahí salen los rayos X, los paso por un monocromador. ¿Por qué? Porque esa energía la quiero precisa, 1486.6 y no quiero otra. Entonces es mi especie de filtro el monocromador, luego lo mando a mi muestra y luego al analizador, ¿no? Aquí lo pueden ver en un ejemplo diferente.
una fuente de emisión de electrones, este es el aluminio, salen los rayos X, los filtro para que solo llegue un valor absoluto y luego los enfoco y los mido y los cuento, ¿no? Esa es la idea del equipo. Entonces, bueno, aquí ya vimos que nosotros tenemos, utilizando la intensidad de los picos, podemos medir la composición, midiendo los corrimientos podemos medir la estructura química, ¿no? Y bueno, hay que tomar en cuenta el background y que tenemos señales Oyer, pero ahora lo que queremos ir hacia banda de valencia, ¿no? Entonces me voy a apurar para que lleguemos a estos ejemplos que están aquí. La idea es esta, ¿no? Que antes les dije que mandábamos fotones y que sacábamos electrones internos, pero que en realidad también vamos a sacar electrones de la banda de valencia, ¿no? Y que van a llegar aquí, por aquí cerca del cero, porque son los menos enlazados, ¿no? ¿Y qué hay en la banda de valencia, no? Nosotros, si pensamos para fotocatálisis, siempre hacemos estos diagramas de ver dónde está la posición de las bandas, ¿no? Con respecto a una escala de energía absoluta que utilizamos, y justamente yo voy a poder sacar electrones de banda de valencia hacia adentro, ¿no? Porque acá en un semiconductor, pues aquí no habría electrones, ¿no? Entonces nosotros lo que nos vamos a dar cuenta es que cuando analizamos la energía, justamente vamos a empezar a sacar electrones. Este de arriba es una amplificación de este piquito. Vamos a empezar a sacar electrones del borde de la banda de valencia. Y la posición de este borde de la banda de valencia, pues va a ser diferente. Fíjense que aquí es el mismo compuesto, sulfuro de cadmio, en una estructura que ustedes ya hoy escucharon esto de las estructuras. Esta es la bursita, esta es la roxal o la cúbica de cristal de sodio. Y resulta que la posición de la banda de valencia pues es diferente según la estructura, ¿no? Entonces, sin necesidad de cambiar la composición, el valor de energía de esta banda de valencia, donde yo empiece a extraer fotoelectrones, pues puede cambiar según la estructura. Entonces, aquí en un espectro que le llamamos Valence Band Spectra o espectro de banda de valencia con rayos X, simplemente vemos una señal muy ancha, ¿no? La ven aquí, es una señal muy ancha. No le vemos estas estructuras que están aquí. Para ver estas estructuras, deberíamos usar una señal de ultravioleta, extraer estos electrones y entonces tendríamos mejor resolución en energía. Esto se llama UPS y muchas veces sí tenemos en los equipos acoplada una fuente de ultravioleta. Pero ahorita me voy a quedar con esta Valence Band Spectroscopy, que es cuando yo uso rayos X y quiero analizar esta banda de valencia. Y para ver qué información saco, vamos a irnos a algunos ejemplos que hemos trabajado, ¿no? Aquí está nuestro material fotocatalítico por excelencia, el óxido de titanio, en que se le ha agregado como dopante cobre en diferentes concentraciones y pues efectivamente cambia y pues se quiere probar para dos aplicaciones, ¿no? de degradación de un medicamento o limpiar efluentes industriales. Si nosotros miramos la estructura, estas pequeñas concentraciones de cobre pues prácticamente no me cambiaron nada, las tres muestras están igual. Si vemos la parte óptica, sí nos damos cuenta que hay un corrimiento, es decir, que este dopado aquí con el cobre sí me está disminuyendo el valor de la brecha óptica. Y luego nos fuimos a XPS para pues calcular lo básico que podemos, concentraciones, ¿no? Y entonces aquí ustedes ven todos los elementos que componen a la muestra, pues titanio, oxígeno, el carbono que pues es un contaminante, pero no me preocupa porque me va a servir para buscar mi escala de energía. Dado que esto es un aislante, me sirve este carbono que está aquí. Si me voy al cobre, que estaría por acá, el cobre 2P, aquí casi no lo veo, pero ya lo veo en alta resolución y puedo cuantificar y ver cuánto cobre realmente tengo incorporado a la muestra. Entonces, esto es lo primero.
Les decía, el cobre no me sirve para ver corrimientos, entonces ni siquiera lo hago el intento aquí. Tendríamos que analizar otras cosas y no solamente esta señal del 2P. Pero lo que aquí más nos interesaba era justamente ver qué pasaba a nivel de la posición de la banda de valencia. Entonces me voy ahí al espectro, a lo que está aquí cerquita, pero medido en alta resolución, digamos. Y lo que yo puedo ver es que efectivamente al aumentar la concentración de cobre, la posición de mi banda de valencia, que tengo una metodología para calcularla, ¿no? La posición de la banda de valencia se está recorriendo en energía, ¿no? Es decir, se va cambiando de 258, 250, 220, ¿no? Aquí es muy importante referenciar la energía de enlace y ver realmente estos cambios. El nivel de Fermi en XPS se define como el valor cero, ¿no? Entonces, con respecto a este nivel de Fermi, yo mido la posición de la banda de valencia y veo que se recorre. ¿Para qué me sirvió esto? Pues fíjense que cuando hicimos, por ejemplo, la degradación con diclofenaco, lo que veíamos es que al aumentar el cobre, el porcentaje de degradación disminuía, ¿no? Entonces, por un lado sí vimos que la brecha disminuía, pero pues resulta que no me ayudaba en nada porque aquí la degradación era menor. Entonces, tratar de explicar esto lo hicimos justamente buscando cuál era la posición de la banda de valencia. Ustedes ya la vieron aquí. Esta posición de la banda de valencia la coloco en mi esquema de energía absoluta y puedo ver que justamente esta posición de la banda de valencia, a medida que aumento el cobre, se va recorriendo. Al pH que yo estoy trabajando, este sería la energía para formar los radicales OH. Entonces, lo que yo veo es que efectivamente la muestra con más cobre ya no tiene la capacidad de formar radicales OH. Estas dos todavía sí, pero este ya no, ¿no? Entonces, eso me permite explicar por qué colocarle más cobre, en este caso, no fue conveniente. Y bueno, entonces voy rápido a otro ejemplo para que veamos aquí. Este es óxido de bismuto que podemos hacer en forma de películas delgadas, podemos tener diferentes fases y vimos que decoloraba pero rapidísimo y muy bien con diferentes iluminaciones un colorante, ¿no? Pero que cuando le queríamos medir la mineralización pues de plano no funcionaba, ¿no? Entonces tratamos de extender por qué y nos fuimos justamente a mirar esta estructura de banda. Podíamos, y lo hicimos un Mod-Schottky y vimos con Mod-Schottky, que por ahí luego Juan nos va a explicar esto con más detalle, pues podemos sacar la posición de la banda de conducción, ¿no? Pero les digo, también aquí podríamos usar la banda de valencia para ver la posición de la banda de valencia. Con esto hacemos nuestro diagrama y pues vemos que ese óxido de bismuto, pues es que nada, no tiene capacidad a ningún pH de producir radicales OH. Y por lo tanto, esto hace que pues sí puede producir aquí superóxidos, pero no va a producir acá. Entonces decolora, pero no puede mineralizar, ¿no? Entonces, bueno, eso fue una explicación. En este caso tenemos esta otra película, la hicimos y la quisimos probar aquí mismo. Y pues nos pasó que esta película, aquí está, realmente no funcionaba. Y cuando nosotros, pues de hecho escogimos esta película porque según los cálculos teóricos de la posición de bandas, pues sí debería tener la capacidad, cuando lo iluminemos con UV, de formar radicales OH. Pero ¿qué pasó? Cuando la medimos con justamente su banda de valencia, en realidad queda hasta acá, es decir, no tiene capacidad de formar a estos radicales, ¿no? Entonces aquí comparar teoría y realmente un experimento nos dice la explicación, ¿no? Y ya para finalizar es esta otro de que dijimos podemos querer hacer heterouniones justamente porque debemos cubrir toda esta ventana y es muy difícil, entonces unimos dos semiconductores y que en esta interfase haya las transferencias que nos permitan.
¿Qué pasa con estas heterouniones? En los artículos todos nos hacen dibujitos bien bonitos, pero no nos demuestran que realmente tengo los dos semiconductores en contacto. Algunos sí lo hacen, pero pues cuesta mucho trabajo porque esto es microscopía electrónica de transmisión de alta resolución, etcétera. Entonces, nosotros aquí decimos que con estas imágenes, este es mapeo que podemos hacer con rayos X, nos puede ayudar, ¿no? Entonces, con esto voy a acabar. Voy a brincar esta. Este es el ejemplo en que nosotros queríamos hacer. Queríamos trabajar óxido de zinc. Ustedes saben que trabaja muy bien en el ultravioleta. Le pusimos óxido de bismuto, que les dije decolora pero no mineraliza. Y lo que queríamos es que esta interfase nos funcionara para activar un poco más al óxido de zinc en el visible y demás, ¿no? Entonces, así lo hicimos, una película de óxido de zinc por spray pirólisis, le pusimos óxido de bismuto así en pequeños puntos en la superficie y justamente pues queríamos ver qué pasaba al tener estas interfaces, si íbamos a tener una degradación o no. ¿Cómo estudiamos la interfase con esto que llamamos una imagen de composición? Aquí ustedes ven una imagen cuyo contraste es debido a las diferencias en la composición química. Si yo hago un espectro aquí, veo que esto es el óxido de bismuto, es justamente mi puntito. Cuando me voy acá, veo que esto es óxido de zinc, pero si me paro justamente en esta región intermedia, encuentro que efectivamente ahí tengo a los dos, al bismuto y al zinc, ¿no? Entonces, efectivamente, sí tengo una interfase real entre estos dos semiconductores. Y lo que vimos aquí es que, bueno, en el ultravioleta, pues el óxido de zinc hace todo el trabajo. Pero cuando me voy al visible, pues sí veo que cuando tengo la heterounión es un poquito mejor, ¿no? Incluso con la heterounión en el visible logro un buen porcentaje de mineralización. Y entonces, pues creemos que es justamente debido a esta interfase. Si la interfase no me quedaba bien, como este caso, aquí lo quise hacer óxido de titanio, óxido de bismuto, y no nos quedó la interfase, es decir, desde aquí hasta allá, solo veía yo óxido de titanio y nunca logré ver titanio y bismuto junto. Entonces aquí, pues nada, esto no funcionó para ningún espesor, aunque el óxido de titanio sí funcionaba, pero la combinación no funcionaba, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que nunca se formó una interfase real. Y bueno, con esto aquí voy a concluir un poquito tarde, pero con los problemas técnicos se entiende. Pero bueno, podemos medir composición, que es lo típico, podemos medir estructura química y con estas otras técnicas podemos encontrar más información que puede ser útil justo para estudiar sistemas fotocatalíticos. Y pues con esto concluyo y quedo abierto a todas sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora Sandy. Pues muy bien en tiempo, a pesar de los detalles, que sí Sí. era muy importante pues tener a los chicos y mostrarles presentación, igual que la anterior del doctor Luis Antonio, pues son importantes para la caracterización de materiales. Ahora tenemos algunas preguntas, agradecimientos, felicitaciones. Una de ellas es de Humberto Méndez ¿Sí? y pregunta, ¿existe alguna limitación con esta técnica en cuanto a la identificación con base a la naturaleza de algún elemento a estudiar? ¿Alguna limitación de que algún elemento no lo podamos detectar? Mira, puede que combinaciones de algunos elementos resulte un poco difícil porque sí puede haber traslapes, ¿no? Entonces resulta que hay veces que sí, definitivamente se nos traslapan los picos y si no tenemos otros picos accesibles, híjoles, podemos tener un poco de dudas. Mientras más pesados sean los elementos, va a ser más fácil porque normalmente tienes más picos disponibles. Entonces, tal vez no ves el 2P, que es el más intenso, pero ves el 2S o ves el 3 o algún otro que te permita hacer una cuantificación. Entonces, yo creo que casi no hay, excepto que de veras sean de los que se traslapan, ¿no?
Por ejemplo, creo que tantalio y nitrógeno se traslapan tanto las señales que si uno está haciendo un nitruro de tantalio, cuesta un poco de trabajo. Pero hoy en día las bases de datos, por ejemplo, me pueden traer información de otra señal del tantalio y que yo use esa otra señal en lugar de la principal. Entonces es un poquito de buscarle. Si hay muchísimos elementos, pues hay más probabilidades de traslape, entonces los análisis tienen que ser muy cuidadosos. Pero creo que así para toda esa lista de elementos, todos casi se pueden detectar. Perfecto. Por otra parte, Marco Uscanga pregunta, para calcular la energía de enlace, lo cual muestran los espectros de XPS, me imagino que los espectros de XPS deben tener una amplia base de datos de valores de funciones trabajo, ¿o cómo es esto? No, por eso les decía, las funciones de trabajo realmente no las conocemos. Cuando trabajamos con materiales conductores, la ventaja es que usamos la función de trabajo del espectrómetro porque sencillamente se van a igualar los niveles de Fermi y eso me permite usar la función de trabajo del espectrómetro, la cual tenemos medida en el equipo, ¿no? Cuando el material no es conductor, normalmente necesitamos una señal de referencia para poder tener la energía de enlace bien calculada. Entonces, señales de referencia típica es decir, bueno, mi carbono que es de contaminación, lo fijo y de ahí recorro el espectro para tenerlo de manera adecuada. Si mi muestra contiene carbono, y entonces esto sería un problema, pues se hacen trucos como colocarle un puntito de oro en la superficie y usar la señal del oro para referenciar la energía de enlace. Pero si muestras aislantes, hay que tener cuidado porque efectivamente hay que mirar cómo encontrar el valor absoluto de esa energía de enlace. Muy bien. Muchas gracias, doctora Sandy. Por otra parte, el doctor Germán Orozco indica, excelente charla, muy importante para nuestros alumnos y también para él. He leído Gracias. que la incertidumbre de la medición es de 0.4 electrovolts, pero para un estado de oxidación de renio 4 más, se reporta diferencias de 4 electrovolts. Creo que usar un concepto de oxidación no ayuda con una herramienta de interpretación de XPS. Creo que esas diferencias de 4 electrovolts se deben a las diferencias de vacancias de oxígeno en las estructuras superficiales de cada muestra. Sin embargo, casi ningún artículo interpreta simultáneamente el espectro de renio y oxígeno en la misma muestra. Espero alguna ayuda de su parte para entender esas grandes diferencias. Aprecio su respuesta. Bueno, aquí hay, efectivamente hay un problema de la resolución de cada equipo. Uno tiene que normalmente de manera regular medir cuál es la resolución de nuestro equipo. Y si la resolución de mi equipo no, digamos, es menor que lo que yo esperaría como un corrimiento, pues poco puedo decir al respecto, ¿no? Y la resolución quiere decir el ancho. Yo lo que hago es tomar el oro, por ejemplo, y tomo la señal del oro y mido el ancho de esa señal de oro. Y eso a la mitad de la altura, eso va a marcar mi limitante. Si estoy por, digamos, como él menciona, creo que 0.4 electronvolts y los corrimientos que espero son menores a eso, pues difícilmente voy a poder estar segura de que sí tengo estos corrimientos, ¿no? Lo mismo me pasa cuando quiero hacer una deconvolución. No puedo ver dos picos diferenciados cuya separación de energía sea menor a la resolución, ¿no? O sea, sí tengo una limitante por allí. Efectivamente, para todos los metales y sus óxidos, la interpretación tiene que ser muy cuidadosa basándonos en cuál es la resolución de mi equipo, hasta dónde puedo decir, porque si no, pues yo puedo en una deconvolución inventar todos los picos que quiera y seguramente me va a dar que sí coincide, pero pues estoy exagerando, ¿no? Porque no tengo resoluciones de 0.1 electronvolt. Entonces, poner picos que se separen 0.1 electronvolt sería falso, ¿no? Entonces, sí, hay que hacerlas con mucho cuidado, medir el espectro con la mayor resolución posible, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues con gusto, por ahí puse mi correo en todas las transparencias, entonces quedo a sus órdenes.
Sí, muchas gracias, doctora Sandy. Ramsés Miranda indica y pregunta, en un espectro donde se mostraba el pico 2P de titanio, se apreciaban unos hombros. ¿Cómo podemos interpretar estos hombros? Es otro estado de oxidación definitivamente, por eso les decía, o sea, sí se veía como el pico, pero se veía otro hombro. Entonces, lo más seguro es que hay otro estado de oxidación, otro estado, ni siquiera de oxidación, digamos, otro estado químico, ya dependiendo de cuáles son las diferencias de energía, podré ver. El que yo señalaba seguramente era el titanio 4, entonces es posible que haya titanio 3 o 2 o titanio metálico, ¿no? Dependiendo de las diferencias que yo haya. Entonces, sí, los hombros es una clara indicación de que en mi estructura química el material no es totalmente homogéneo y que seguramente tiene algún otro estado químico, ¿no? Entonces, ya con una deconvolución y mirando lo que esperamos según las bases de datos, podremos decir, pues sí está subestequiométrico o tiene metálico más oxidado, etcétera, ¿no? Ahí ya tenemos que hacer el análisis. Sí, pero cuando vemos un hombro ya es claro que podemos hacer un análisis allí cuidadoso. Muy bien. Oscar César pregunta, ¿cómo elegir en la curva de Mott-Schottky la pendiente que corresponde al potencial de banda plana? Si esta tiene más de un cambio de pendiente. Bueno, ahí se los presenté muy rápido. Yo le voy a dejar esa pregunta a Juan, porque además ahí yo lo puse a una sola frecuencia. La verdad es que nosotros cuando hacemos un Mott-Schottky nos cuidamos de hacer a muchas frecuencias y encontrar que efectivamente convergen a las diferentes frecuencias y todo esto, ¿no? Pero sí, yo creo que esa es una pregunta que Juan les va a contestar en el último día por ahí en que él esté platicando con más detalle de Mott-Schottky, ¿no? Ahorita sería muy difícil meterme en esto. Por eso les decía, una alternativa es usar la banda de valencia y que en este caso particular coincide muy bien la información que obteníamos de uno y del otro nos llevaba prácticamente a que las posiciones de banda del óxido de bismuto estaban alrededor de esos valores, ¿no? Cualquiera de las dos técnicas totalmente independientes nos llevaban a la misma conclusión. Muy bien. Sí, los invitamos entonces jueves y viernes que presenta el doctor Juan para reservar esta pregunta para él. Sí. Muy bien. La doctora Teresita Oropesa nos Sí. indica y comenta, ¿nos podría comentar cómo se determina la hibridación de carbón en un material? Por ejemplo, ¿se puede diferenciar entre un grupo ácido y un alcohol? Sí, seguramente que sí. La verdad es que cómo se determina lo hacemos un poquito con la base de datos, ¿no? O sea, con la información que hay más detallada en base de datos respecto a cada uno de estos. Eh, Hace unos años, por ejemplo, la resolución de los equipos era bastante dudosa para pensar que podríamos observar hibridaciones SP2, SP3 aún en puro carbono, ¿no? Sin pensar con otros elementos en donde, bueno, es que si puse oxígeno, claro, ahí la electronegatividad de oxígeno me genera un corrimiento significativo, ¿no? Pero cuando tengo puro carbono, digamos grafito a diamante, que la hibridación es totalmente diferente, eh, la, la resolución de los equipos realmente no permitía ver estos corrimientos. Hoy en día ya medio se empieza a aceptar que efectivamente la resolución es tan buena que podemos ver ese efecto del entorno, de los vecinos, esos interno o intra, ¿no? No hay cambio en la parte electrónica, pero los vecinos, el número de vecinos, las distancias, me generan un pequeño corrimiento que ahora puedo medir, ¿no? Entonces, en los casos particulares, la recomendación es que miren, por ejemplo, la base de datos de la NIST, del National Institute for Standards de Estados Unidos. Si ustedes ponen NIST XPS, ahí van a encontrar una gran cantidad de datos reportados. Y entonces ustedes pueden determinar que el corrimiento es típico de tantos electronvolts. Si ese corrimiento realmente es mayor a mi resolución de equipo, pues puedo tomarlo como aceptable.
y que lo puedo medir y calcular con una deconvolución. Muy bien. Miguel Álvarez pregunta, función trabajo, ¿puede ser calculada para un semiconductor a base carbón? Hablemos de grafeno o nanotubos de carbón. Pues la verdad es que es muy difícil con esta técnica, no sería la técnica para medir la función de trabajo. Ahí hay estas técnicas como el Kelvin Proof o algo así, que son montadas en una FM y que se hacen unas ciertas mediciones ahí para medir la función de trabajo. Aquí realmente no. Suponemos la función de trabajo del espectrómetro es la que tenemos. En algunos materiales con esta técnica de UPS tratamos de calcular estas funciones de trabajo, pero sobre todo cuando el material sea suficientemente conductor. Entonces, en estos casos, pues la verdad es que es complicado. Yo pensaría que es muy complicado. Y con XPS no tienes tanta resolución, tendrías que irte como a UPS. Okay. O sugiero también a Miguel cómo es la parte termodinámica, que también se va a abordar en la parte electroquímica que va a dar el doctor Juan, igual le podría por ahí Sería lo mejor. algo Sí, la también. verdad que no sé con electroquímica cómo pudiéramos medir funciones de trabajo, pero pues sí, a lo mejor también. Ujú. Muy bien. Susana Gauch indica, hola, buenas tardes, excelente charla. Me gustaría saber qué software libre puede ser utilizado para analizar los espectros. Uy, ahí creo que software totalmente libres casi no hay, ¿no? Hay varios que hay por ahí, pero casi todos tienen un costo. Y la razón de esto es porque pues traen las bases de datos, ¿no? O sea, hay muchísima información sobre la base de datos, que cada software realmente está constantemente manejando en mantenerlo optimizado, en tener datos empíricos nuevos. Entonces, como que casi no hay software gratis, libre para hacer los análisis de XPS. Muy No, bien. no sé de ninguno. Casi todos que yo sepa tienen un costo. Carlos Pinea, George Luis o Jorge Luis o Víctor Nava, Yuri Ramos, Liliana Mena, indican todos ellos, excelente presentación. Eh, eh, Juliana Rodríguez pregunta, muy buena presentación, ¿hay algún software que recomiende para realizar la convolución o sugiero que sería de De convolución convolución. de O los sea, pueden usar pues Origin, pueden usar, seguramente hay otro por allí para hacerlas de convoluciones, ¿no? Ya que ustedes tienen el espectro, hacerla de convolución, pues se puede hacer con cualquier software de manejo de gráficas. A lo que me refería era al software que trae la base de datos para identificar elementos y todo esto, pues casi que no hay gratis, ¿no? Para otro tipo de análisis de figuras, de gráficas, eh, pues sí puede ser cualquier otro que nos permita hacer de convoluciones, incluso algunos otros que sí podrían ser gratuitos, ¿no? Muy bien. Y ella misma pregunta, ¿qué criterios debe considerar para realizar la deconvolución? Bueno, dice convolución, pero sugiero que sea deconvolución. Ajá. A lo mejor los dos. Ok, la deconvolución. Sí, porque acuérdense que el espectro que medimos es una convolución de muchos factores y lo que hacemos es una deconvolución, ¿no? Para extraer los diferentes factores, ¿no? ¿Qué criterios? Pues lo que les había comentado, la resolución de mi equipo, ¿no? La resolución de mi equipo es importante. Yo no podría poner picos con diferencias menores en energía, menores a mi resolución, porque pues, esto sería como falso. Luego, las señales, que eso no platiqué mucho, pero las señales de fotoemisión tienen una componente gaussiana y una componente lorentziana que proviene de la interacción física entre fotones y electrones y todo esto, ¿no? Entonces, normalmente los espectros de XPS se hacen de convoluciones con señales, con picos que tengan una composición entre gaussiana y lorentziana, ¿no? Eso es importante. Luego, cuando uno está haciendo de convoluciones, es importante a veces fijar alguno de los parámetros y no dejar absolutamente todos los parámetros libres, ¿no?
Entonces, las recomendaciones a veces es fija la energía y entonces permites a lo mejor que el ancho del pico se modifique y eso significará pues en área bajo la curva que las concentraciones cambiaron, ¿no? Pero bueno, sí, hay muchos factores allí que no me metí mucho en la parte de cómo hacer las deconvoluciones, pero gaussianas, lorentzianas, resoluciones, ¿no? Que nos aseguren que sí puedo ver realmente diferencias entre picos porque mi medición las puede detectar. Muy bien. Sí, y por aquí, bueno, verás ya en la grabación, por Facebook hay muchas felicitaciones, muchos agradecimientos de diferentes personas, de diferentes lugares. Y por supuesto, pues muchísimas gracias, Sandy, por tu amable presentación, por el seguimiento, tu paciencia por estas conexiones y que nos permites pues valorar estas técnicas de caracterización. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, sí, por toda la organización y que bueno, pues que sea de utilidad y como les dije, yo ahí dejé mi correo y bueno, pues siempre nos podrán contactar. El Instituto de Investigaciones en Materiales contamos con un equipo de XPS que a nivel de academia tratamos de ponerlo al servicio de la academia en general en todo el país. Entonces, pues contáctenos si tienen el interés, ¿no? Y además, a lo mejor varios te conocemos también que eres muy activa en la Sociedad Mexicana de Materiales y la Sociedad Internacional también de Materiales. Y pues ahora dejamos al doctor Juan, si gusta cerrar el evento, comentar algo a la doctora Sandra. Sí, claro que sí, pues primero, y antes que nada, la doctora Sandra, la verdad que fue una presentación sumamente didáctica y que sumó bastante bien a la presentación del doctor Luis Frade. Como pueden ver, también hubo ya incluso preguntas que tenían que ver con el ámbito electroquímico. Entonces, justamente esa es una de las ideas del taller, ¿no? O sea, tratar de hacer esta fusión, esta combinación entre las diferentes técnicas que originalmente las aprendemos por separado, pero que realmente pueden conjuntarse para hacer un análisis detallado de los materiales de electrodo, en este caso semiconductores. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Sandra, y de verdad un fuerte abrazo. Seguimos en contacto y te hacemos llegar la constancia en cuanto esté con todas las firmas y pues por supuesto que este taller sea el inicio de una colaboración entre todos los que estamos aquí involucrados. Gracias por dejar tu correo y yo creo que vas a recibir muchísimas preguntas. Porque Bueno, la verdad muchas gracias. hubo bastantes felicitaciones en las redes, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes por la organización. Gracias, no, gracias a ti. Pues muy bien, entonces para el día de mañana continuamos con las presentaciones de microscopía electrónica de barrido de alta resolución y microscopía electrónica de transmisión a cargo del doctor Domingo Izcoatl García Gutiérrez de la FIME de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la misma institución. Más tarde tendríamos la exposición de espectroscopía de fotoluminiscencia a cargo de la doctora Selene Sepúlveda Guzmán. Entonces, los invitamos mañana a conectarse y pues a darles las gracias y que tengan una buena tarde. Muy amables. Sí, buenas tardes.